Noches, queridos participantes. Hoy día tenemos nuestra sesión número 3, en la cual vamos a hablar sobre lo que es salud ocupacional en el trabajo. Desde el momento que el hombre viene a la tierra, desde el momento que el hombre eh, empieza el proceso de la oscuridad de los tiempos, cuando el hombre empieza a caminar sobre sus dos extremidades, aventurándose en el medio circulante que tiene, va evolucionando de la conciencia animal al Homo sapiens. El hombre ha sufrido un cambio revolucionario y comienza a dominar el mundo que lo rodea. Es así como aprende a las actividades de lo que es la agricultura, la ganadería, la pesca. Entonces, desde ahí empieza el hombre a saber lo que es el trabajo. Por ende, empieza a saber lo que es la salud. Vamos a ver problemas de salud ocupacional en el trabajo. Vamos a hablar un poco de la historia de la salud ocupacional. En la antigüedad, en Egipto, en los años más o menos 4000 antes de Jesucristo, durante las épocas de las civilizaciones mediterráneas, se destaca la cultura egipcia, considerada porque ellos tenían a los guerreros, esos guerreros que eran para ellos lo máximo. Ellos se encargaban de embalsamarlos. Ellos tenían leyes especiales para realizar este tipo de trabajo y evitar accidentes de trabajo. Las medidas de protección estaban dadas por el señor, por el faraón, y se implementaron en las grandes urbes o ciudades con talleres reales. Después tenemos que también en estas grandes urbes habían lo que son las corporaciones de oficios, que consagraban en sus estatutos algunas medidas a proteger todos los accidentes de los trabajadores. Esto se le llamaba los edictos del Rotary, que son dictados en Italia en los años más o menos 645. Esas fueron las primeras normas legislativas destinadas a proteger los accidentes de trabajo a todos los obreros y a todos los obreros de construcción. Hipócrates, que es el padre de la medicina moderna, en el siglo IV antes de Jesucristo, por primera vez él describe lo que es la intoxicación por plomo como una enfermedad ocupacional. Porque antes se creía que las enfermedades que venían al mundo eran productos de un castigo divino, ¿no? Pero Hipócrates puso en duda la idea de que la enfermedad era un castigo divino enviado por Dios y descubrió la relación entre la enfermedad y las condiciones precarias del medio. A su vez, Plinio, el Viejo, en el año 23 al año 79 después de Cristo, él en su enciclopedia describe un sinnúmero de enfermedades ocupacionales a las que clasifica como enfermedades de los esclavos, enfermedades por la intoxicación con mercurio. Después tenemos a Ellenbogen en el año 1473, que indica que también había unas sintomatologías que él va describiendo y que después con el tiempo se da cuenta que es una intoxicación industrial por plomo y mercurio, surgiendo así algunas medidas preventivas en esta época. Después George Agrícola, así se apellidaba, describe también un reconocimiento de la aspiración de algunas partículas que pueden producir asma y algunas ulceraciones en los pulmones. Paracelso, que también es un médico, publicó una obra titulada La tisis y otras enfermedades de los mineros, donde descubre varias neumocosis y hace posible que él también muere por, por algunos problemas de estos. También hace alusión de algunas enfermedades que se sufren desde la infancia y que también a la edad adulta, estas pueden ocasionar problemas en los pulmones que llevan a la muerte, que se les llama muertes mineras, en ese tiempo se les llamaba.
En la Edad Media, en el año más o menos 476 después de Cristo, surge lo que es la invasión de los pueblos bárbaros, cae el Imperio Romano y se inicia el periodo denominado Edad Media. En esta época se forman los estados y recae esta responsabilidad de proteger al ciudadano, circunstancia que posteriormente con esto se fundamenta lo que es el nacimiento de lo que es la salud pública. También tenemos a unos estudios de Bernardo Ramazzini en el año 1700, en el cual publicó el primer libro que se llama el de Morbis. Morbis, este es un libro muy importante, posteriormente van a hacer, vamos a hacer mención de él, donde dan las leyes de Morbis. Acá él describe varias enfermedades, es un tratado completo de enfermedades ocupacionales, describe varias enfermedades que van a ser relacionadas con las profesiones. Acá tenemos lo que es la revolución industrial. Con la revolución industrial se incorporaron un mayor número de trabajadores, tanto hombres como mujeres y hasta niños, que dice que porque utilizaban gran cantidad de mano de obra y recién empiezan a darse los sistemas mecánicos, porque para ellos eran muy complicados, entonces prefería acceder a la mano de obra y ocasionando muchos accidentes de trabajo, muchas enfermedades profesionales. Es acá donde se surge la necesidad de un estudio preventivo para prevenir esas enfermedades, estos infortunios laborales, ¿no? Se vela tanto por la seguridad como por la higiene del trabajo, de impedir los accidentes y de conservar en las mejores condiciones posibles para el ser humano, valorando a la persona que merece toda protección posible y cómo es irreemplazable el factor humano, cómo es la mano de obra es irreemplazable para la producción. Entonces, ahorita empieza todo lo que es la revolución industrial. Después también tenemos que en el año 1784 el gobierno, eh, el gobierno dicta algunas acciones pro la seguridad, pro seguridad. Estos generalmente se da en lo que es las fábricas de hilado de algodón. En Manchester se desarrolló esto. Entonces, ahí ya vamos empezando poco a poco a mejorar lo que es la salud ocupacional. Inclusive acá también había alguna explotación de niños y justamente eso tiene que va viendo el gobierno. En el año 1795 se formó la Cámara de Salud de Manchester, ¿no? Y es la primera que se encarga de reglamentar las horas y las condiciones de trabajo en las fábricas. En el año 1811, un movimiento de protesta por el trato inhumano en el trabajo también se da en esta época, ¿no? Bajo la dirección de Ned Ludd, conocido como un benefactor de los pobres. En el año 1841, por primera vez se promulga la ley de las minas, la cual estaba determinada a, a mejorar las compensaciones de los trabajadores, también a compensar las lesiones que había en ese tiempo causadas por máquinas de minas que no estaban protegidos. O sea, los trabajadores no estaban protegidos contra algún accidente que tuvieran durante las minas. A partir de la ley de minas se empieza a hacer eso. Y se excluye también en ese trabajo a los niños menores de 10 años, porque antes hasta los niños trabajaban en las minas. En el año 1842 se da el informe de condiciones sanitarias de la población obrera en Gran Bretaña, ¿no? ¿Quién hizo todo eso? Fue Edwin Chadwick. Chadwick es el que se encarga de esto, ¿no? Él hace un estudio. El estudio está titulado Informe sobre las condiciones sanitarias de la población obrera en Gran Bretaña. A base de esto tiene base porque a partir de esto se van a hacer algunas reformas en Europa y en los Estados Unidos. A ver, voy a darles a conocer algunos de los organismos internacionales que velan por la seguridad a nivel internacional. La OSHA
que es el organismo de gobierno de los Estados Unidos encargado de desarrollar y promulgar normas de prevención de accidentes y salud ocupacional. Conduce investigaciones y realiza inspecciones para determinar el grado de cumplimiento de las normas. Él es el organismo máximo en los Estados Unidos y también a nivel internacional. El NFPA, que es el organismo de gobierno de los Estados Unidos, al que se suscriben centros de servicios contra incendios, comercios e industrias. Sirve como banco de información y generadora de normas técnicas sobre prevención y combate de incendios. El Consejo Nacional de Seguridad, que es una organización ubicada también en los Estados Unidos, es independiente, sin fines de lucro, cuyo propósito es la reducción del número y severidad de todo tipo de accidentes, mediante la recolección y la distribución de información sobre las causas de los mismos. También tenemos al CIAS, que es el Consejo Interamericano de Seguridad. Aquella organización está ubicada en los Estados Unidos, es educativa, sin fines de lucro, dedicada a la prevención de accidentes y control de pérdidas en Latinoamérica, España y Portugal. Sus servicios son publicaciones mensuales, consultas, servicios estadísticos, asesorías, material educativo, entre otros. Esos son los principales organismos que velan por la seguridad ocupacional. Después de haber hablado brevemente sobre que es la historia, digamos, de lo que es la salud ocupacional, desde momentos de que el primer hombre vino a la Tierra hasta todo el proceso más o menos que hemos determinado hasta los años que se comienzan ya a legislar todo esto, todo lo que es salud ocupacional. También al mismo tiempo, también Perú se comienzan también a ver algunas leyes, algunas mejoras. Ya hablé de lo que es la historia, digamos, universal. Ahora voy a hablar de lo que es la historia de la salud ocupacional en Perú, ¿no? Estas, esta salud ocupacional de lo que es en Perú se da desde la época prehistórica, ¿no? Igual también cuando el hombre recién llega a Perú, ¿no? Llega a América, ¿no? Y todo lo que empieza recién a conocer. Después estamos las culturas preincaicas, ¿no? Que tenemos grandes culturas preincaicas que ya se encargaban de grandes trabajos. En la época del imperio incaico también tenemos. Y empiezan también de ahí a darse todo lo que es la salud ocupacional. Desde el virreinato, la época republicana, todo esto, todo esto se da. Tenemos ahí en el Virreinato Español, ahí tenemos los organismos coloniales, el Consejo de Indias, el Virrey, la Gran Real Audiencia de la Justicia, los cabildos, los municipios, los corregimientos, los curacas, las ordenanzas, ahí sí ya se van dando ordenanzas, ¿no? Algunas son de explotación y otras ya poco a poco, va transcurriendo el tiempo, esas ordenanzas van mejorando. El peligro de derrumbes, las aguas desbordadas, la velocidad de los carruajes, ya, porque dice que, por ejemplo, en la Plaza de Armas de Lima ya empiezan digamos, a delimitar lo que es la velocidad de los carruajes. Cuando también las piedras saltan, cuando rodaban los carruajes, saltan piedras y le saltaban a los peatones y también empezaban a ocurrir muchos accidentes. Entonces ya empezaban también a hacer algunas ordenanzas. En el empedrado de calles que estaban en mal estado, también empezaron a mejorar, se colocaron nuevos pavimentos, ¿no? Todas esas cosas vienen a raíz, todo eso tiene que ver con la salud ocupacional. Lo que es en Perú, oficialmente se inicia en los años 1900. Por ejemplo, tenemos en el año 1908, se da la ley relativa a los accidentes de trabajo, basada en la tesis de riesgo profesional. Establece que a los accidentados en el ejercicio de trabajo se les debe pagar una indemnización. Después vamos a hablar de lo que es de las indemnizaciones que más o menos se manejan en Perú. En el año 1909, mediante un decreto supremo, el 6 de marzo, ya se establece la asistencia médica a los operarios de las empresas ferrocarrileras.
protege la salud de los empleados y jornaleros en las obras de construcción y reparación de ferrocarriles, porque antes esto no se daba, años anteriores no se daba. Entonces, poco a poco todo esto va mejorando. Ya los obreros tenían ciertos derechos, ¿no? En lo que es su salud, ¿no? Y van adquiriendo poco a poco sus derechos y también sus asistencias en lo que es salud ocupacional. En 1911, por ejemplo, se promulga la ley contra los accidentes de trabajo. Es una amplificación de la ley, de la ley profesional, de riesgo profesional de 1908. Esa es una ampliación de esa ley, ¿no? Acá se extiende a nuevas fábricas y se considera la asistencia médica, indemnización y declaración de accidentes y procesos judiciales. Acá también se dan los tipos de seguros y también las garantías y las multas. En 1913, mediante un decreto supremo en el 4 de julio, se dan medidas de seguridad en los centros de trabajo. Todo establecimiento, se dice esto, todo establecimiento que contenga aparatos mecánicos, ruedas, correas y engranajes, debe estar separado de los obreros, salvo para las necesidades de servicio. Establece además los grados de incapacidad y aranceles de los médicos y compañías de seguros en caso de accidentes de trabajo. O sea, ahí te va diciendo ya los montos de las multas. En el año 1936, mediante la ley 8433 del 12 de agosto, se crea el Seguro Social Obrero, estableciendo la cobertura de los riesgos de enfermedad. Acá ya se da el seguro, lo que tenemos, lo que ahora llamamos es salud, ¿no? Pero en ese tiempo se llamaba el Seguro Social Obrero. Y en el año ya 2011 se da la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, con la Ley 29783. Imagínense todos los años que han pasado para que recién, no hace más o menos 12 años, ¿no? Que se ha dado recién la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Estamos un poquito atrasados. Acá nosotros siempre tenemos que desarrollar una cultura de seguridad y salud ocupacional. Acá tenemos, ¿qué es el trabajo? El trabajo es una actividad social organizada que a través de la combinación de recursos de diferente naturaleza nos permite alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades. Nosotros, lo que es el trabajo está, digamos, unido a lo que es la tecnificación y la organización. Nosotros en un trabajo se supone que nosotros estamos organizados técnicamente, ¿no? Para realizar ese trabajo. Somos como un rodaje perfecto, que tenemos que tener todas las herramientas técnicas, pero a la vez esta organización, esto tiene que estar organizado. El trabajo tiene que estar organizado. ¿Para qué? Para que nosotros, a su vez, podamos evitar cualquier tipo de riesgo. Porque si nosotros tenemos una mala técnica, una mala praxis, como se dice, bueno, en lo que es salud, y una desorganización total, ¿qué va a generar esto? Va a generar muchos riesgos. Nos va a aumentar los riesgos de accidentes laborales, ¿no? Eso es lo que prácticamente nos estamos hablando. Porque el trabajador de una empresa tiene que estar protegido. Pero para estar protegido también tiene que saber y conocer su trabajo. Su trabajo tiene que estar organizado. Por ejemplo, en un laboratorio, si nosotros tenemos papeles por acá, papeles por allá, no recogemos nuestros tubos de sangre, están a la deriva, están en el filo de una mesa. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Va a provocar accidentes laborales que podemos evitar, ¿no? Todo eso tenemos que nosotros. Por eso es que cuando nosotros vamos a evaluar, digamos, a una empresa, siempre evaluamos bajo una, una línea de base. Eh, Estamos dando cuenta, nos vamos en, en un, en una visita, y vamos viendo cuáles son los posibles riesgos que se da en esa empresa, ¿no? Para luego poder ya tomar medidas.
organizarlo y mejorar. Mejorar el recurso humano, mejorar todo lo que son las actividades. El trabajador, ¿quiénes son los trabajadores? ¿Quiénes pasan a ser el trabajador? ¿Quién se dice que es el trabajador? El trabajador son todos los trabajadores de una empresa, todo el personal de contratos, o sea, todos los que tienen contratos o subcontratos o cualquier tercero destacado o desplazado a la empresa principal. Todas las personas que sin vínculo laboral presentan servicios dentro de la organización laboral. Todos ellos, a todas esas personas se les llama trabajador. Así no estén dentro de planillas, pero están ofreciendo un servicio a ese establecimiento, se le llama trabajador. Por lo tanto, si pasa algo en la organización, dentro de la organización, se llama accidente laboral, ¿no? Entonces, por eso hay que tener muy claro los conceptos. ¿Qué es la salud? ¿Cómo podemos nosotros definir qué es salud? Salud es el buen estado físico, el buen estado mental y el buen estado social, lo que nos va a permitir tener una vida autónoma, gozosa, solidaria y una vida plena. Pero eso, ¿cómo lo conseguimos? Todo eso lo conseguimos mediante la prevención, la promoción para poder conseguir el bienestar máximo, que es la salud de toda persona. Todos añoramos y deseamos estar bien de salud. Para la salud es algo, es un bien preciado, como se dice. Entonces tenemos que cuidarlo. El trabajo y la salud. El trabajo, ¿qué nos hace? El trabajo tiene dos partes, una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva, ¿qué nos hace? Nos hace desarrollarnos como profesionales, nos hace desarrollarnos como personas, nos hace desarrollarnos como seres humanos. Vivimos plenamente, porque para eso trabajamos, como dicen muchos. No, yo me he visto bien que por eso trabajo. Yo me tengo que alimentar bien porque para eso trabajo y gano mi dinero y por lo tanto tengo que tener una vida, una buena vida, como se dice. Nos va a favorecer en todo lo que es nuestro desarrollo personal, en todo. Pero también hay una parte negativa, porque nosotros trabajamos y a veces nos sentimos cansados, fatigados, estresados. Y cuando ya ocurre eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos ya haciendo un riesgo laboral, ¿no? Porque hay una persona que está estresada, que se siente cansada, ya está en riesgo, porque no vas a trabajar igual, no vas a tener las mismas, últimamente no das la misma, eh, para tu trabajo no vas a desarrollarte bien, no lo vas a hacer bien y posiblemente puedes cometer muchos errores porque estás cansado, estás fatigado. Entonces ahí ya empieza lo que es un riesgo laboral. Por eso que el trabajo y la salud tienen que ir de la mano. Nunca podemos dejar a uno, no podemos tener mala salud y dar un buen trabajo. No. Por eso digo, los dos tienen que ir de la mano. Tenemos que encontrar un equilibrio entre los dos, ¿no? Porque ¿quién no está cansado? ¿Quién no se cansa ante tanto trabajo? Por eso les digo que es inaceptable que un trabajador muera, se lastime, se hiera o se enferme como consecuencia del trabajo. El bienestar de la seguridad y la salud depende de todo, porque no solamente depende de nosotros como trabajadores, también depende del empleador. Después vamos a ver las obligaciones del empleador también. Acá tenemos que ir de la mano. Acá ya vamos a revisar todo lo que es salud ocupacional en sí. ¿Qué es la salud ocupacional? Es la parte de la salud pública orientada a alcanzar el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, buscando e identificando y controlando los riesgos o enfermedades accidentadas, perdón, enfermedades o accidentes que se produzcan dentro del trabajo. Eso es lo que es salud ocupacional. Ese es el concepto de la
de la OMS. ¿Cuáles son las principales áreas de la salud ocupacional? Las principales áreas de salud ocupacional son la medicina del trabajo, la higiene ocupacional, la seguridad industrial, la ergonomía y la psicología ocupacional. Esos son las principales áreas, los principales pilares de lo que es la salud ocupacional. La salud ocupacional. La salud ocupacional es 70% preventiva y 30% curativa o recuperativa, como se dice. Pero el 70% es preventiva, porque nosotros tenemos que prevenir antes de lamentar. Tenemos los diagnósticos y controles de los riesgos laborales. Y nosotros, por eso le digo, que nosotros aplicamos lo que es el IPER, ¿no? Entonces, hacemos el diagnóstico base, la línea base, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra entidad? ¿Cómo está nuestra organización laboral? Después vamos a ver todos los controles, todo lo que es seguridad industrial, toda la prevención de accidentes. Luego ya pasamos a lo que es la medicina del trabajo, con sus EMOS, o sea, que son con sus exámenes médicos, con todo lo que acarrea lo que es la salud ocupacional, que lo vamos a ver posteriormente. Tenemos 2 sesiones, esta y la próxima, que vamos a hablar de todo lo que es salud ocupacional. Medicina del trabajo. ¿Qué es la medicina del trabajo? La medicina del trabajo busca promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones. Prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por las condiciones de su salud. Protegerlos en sus empleos contra riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a la salud. Colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente a sus actitudes fisiológicas y psicológicas. En suma, adoptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea. ¿Qué significa? Que nosotros nosotros no, sino el empleador más o menos tiene que darse cuenta de las habilidades del trabajador. Porque yo puedo ser, por ejemplo, una enfermera, pero una enfermera que me doy cuenta que es muy hábil en lo que es promoción de la salud. Tengo otra enfermera que es muy hábil en lo que es el trabajo de emergencias. No voy a colocarla, la que es muy hábil en emergencias, en promoción de la salud, y a su vez la de promoción de la salud a emergencias. No, tenemos que darme cuenta para qué es mejor. Si tiene algún problema, por ejemplo, tiene alguna limitación, no la voy a poner a caminar pues todo el día, ¿no? Alguna limitación en su pie, no la voy a poner a hacer trabajo de promoción de la salud, ¿no? Yéndose por las calles, y no. ¿Por qué? Porque tengo que adaptarla a su trabajo, más o menos. Su salud, adaptarlo al trabajo. Por eso dice, se suma adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales programas de lo que es la medicina del trabajo? Hay un examen de preempleo. Hay exámenes que se realizan cuando el trabajador recién se va a emplear. Haces una anamnesis de todo el trabajador, por ejemplo, sus hábitos, si tiene algún factor hereditario que puede ser peligroso para el tipo de trabajo que va a hacer, ¿no? Y luego le vas a hacer tu tipo de exámenes. Después, una vez que haces sus exámenes, vas a clasificar en qué ambiente debería ir ese trabajador. Posteriormente, sus exámenes periódicos, que generalmente los hacen antes de vacaciones y después de vacaciones. Y hay que hacer un plan anual de salud, desde el trabajador, cuántas veces se le va a hacer el examen en todo el año, cuántas veces planifica el, el empleador hacerle a sus empleados sus exámenes, si vamos a necesitar hacer pausas activas dentro de las horas de trabajo, ¿no? Si piensa hacer, por ejemplo, un programa de recreación para sus trabajadores que debe ser por lo menos una vez al año, todas esas cosas tienen que estar dentro de su plan anual de salud ocupacional.
La higiene ocupacional. ¿Qué es la higiene ocupacional? ¿De qué se encarga esto? La higiene ocupacional se define como la ciencia y el arte dedicado al reconocimiento, a la evaluación y control de aquellos factores ambientales que se originan en o por lugares de trabajo y que pueden ser causales de enfermedades a los trabajadores, a perjuicios a la salud de ellos o al bienestar o incomodidades o ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de la comunidad. A eso se le llama salud ocupacional. ¿Qué es la seguridad industrial? La seguridad industrial no es más que el conjunto de actividades destinadas a la prevención, a la identificación y control de las causas que generan accidentes de trabajo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Las malas condiciones, las condiciones ambientales peligrosas, actos inseguros de realizar. Por ejemplo, si voy a pintar una casa y me voy a agarrar una escalera, voy a pintar un edificio de 4 pisos, no me agarrar y voy a poner una escalera, luego voy a montar otra escalera, porque he visto yo, ¿no? Cómo montan escaleras, amarran una sobre otra y voy pintando 3, 4 pisos. Yo tuve la experiencia de acá, yo vivo en unos departamentos, en unos edificios, y a un señor, de verdad, una persona mayor, estuvo acá pintando los departamentos, el señor así montó una escalera sobre otra, la amarró y seguía él. A mí me daba pánico verlo al señor. Y bueno, un día que estaba el señor trabajando, se cayó el señor, a la semana murió, pues fue estaban haciendo un acto inseguro de trabajo acá. Riesgos por incendio y explosión, eso se tiene que ver bastante en las fábricas, ¿no? Que hacen materiales explosivos, ¿no? Eso se tiene que bastante vigilar, hay constantes supervisiones, ¿no? Donde hay riesgo eléctrico también. Tiene que manejarse lo que es la seguridad industrial en esos lugares, donde generalmente bastante hay accidentes de trabajo. La ergonomía. La ergonomía. ¿Qué estudia la ergonomía? La ergonomía estudia el sistema hombre-máquina. Eso es lo que estudia la ergonomía. Estudia el sistema hombre-máquina tratando de conseguir un óptimo funcionamiento entre sí para que las condiciones de trabajo del hombre sean las más adecuadas y seguras en la prevención de la salud, de la integridad física y del exceso de fatiga. Eso es lo que estudia la ergonomía. Por ejemplo, si yo estoy yo siempre pongo bastante ejemplos de laboratorio. Estoy en un laboratorio donde me encargo de la parte de microscopía y tengo una silla que está mal. ¿Ustedes creen que cómo terminará ese trabajador después de de 8 horas de trabajo? Termina con la columna destrozada y luego eso va a generar las famosas enfermedades ocupacionales en columna. Igual pasa a un trabajador que está muchas horas frente a un escritorio, frente a una máquina, ¿no? Una computadora. Ese trabajador termina con la cintura destrozada. Entonces, de eso se encarga la ergonomía. Va a estudiar el sistema hombre-máquina, porque de verdad entre sí tienen que darse las condiciones adecuadas, entre el hombre y la máquina. Eso es estudia la ergonomía. La psicología ocupacional. ¿De qué se encarga la psicología ocupacional? Se encarga de estudiar las características del trabajo o factores de tensión percibidas en el entorno de trabajo. Se encarga de ver cómo es mi trabajo, con cuántas personas trabajo, cómo es más o menos, cómo son las personas, eh, qué carácter de las personas, no con todas me puedo llevar bien. Entonces, todo eso voy viendo. ¿Cuáles son las factores de tensión percibidas? Por ejemplo, si veo que rotan, digamos, la jefatura de año a año, cómo van tratando, cómo es el carácter de cada persona y si se lleva bien con la otra. Todo eso es muy importante, porque desde ahí empieza. A veces hay personas que les gusta el chisme y ese chisme luego provoca todo un conflicto y eso, quiera que no, ocasiona problemas de estrés.
problemas hasta psicosociales. Entonces, todo eso nos tenemos que encargar. Por eso es que ahora hay psicólogas en cada organización. Ahorita hay como es la psicología organizacional. O sea, psicólogas que se encargan solamente de ver no tanto la parte clínica, sino la parte ocupacional, ¿no? Y ellas creo que desde que entrevistan al trabajador, ¿no? Cuando postula un trabajo, ellas le entrevistan, van viendo cómo es el comportamiento del trabajador dentro de la empresa. Por eso, por todo lo que tiene que ser acá, juega un papel muy importante lo que es la psicología ocupacional. También se encarga de estudiar las reacciones subjetivas de la persona a los factores de tensión en el trabajo, denominados reacciones de tensión, y manifestadas por medio de reacciones psicológicas y fisiológicas. También se encarga de estudiar los resultados de prolongadas situaciones de tensión ante enfermedades físicas hasta perturbaciones mentales. Eso es lo que se encarga la psicología ocupacional. La base legal en el Perú. Este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay la ley 29783, que ya había hablado de ella antes, que es la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que se hizo en el año 2011, basada en su Decreto Supremo 005-2012, que es un reglamento de la ley de la 29783, de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. También tenemos una resolución ministerial, la 312, que se da en 2011, MINSA, que da los protocolos médicos ocupacionales por actividad. Entonces acá nos va a dar todo, por ejemplo, un tecnólogo médico o un médico, todos los protocolos, por ejemplo, la parte clínica, qué examen se les debe hacer. Por ejemplo, a un médico que trabaja en una zona minera, qué descartes de análisis que se le debe hacer, ¿no? Si, por ejemplo, trabaja en una zona, en una fábrica, donde están de constantes ruidos, ahí se tiene que hacer una audiometría, cada cuánto tiempo, cada un año, todo esto lo va a dar en esta resolución, la 312, que se encarga de hacer todo lo que son protocolos médicos ocupacionales. Los EMOS, los EMOS, que son los exámenes médicos ocupacionales, cada qué tiempo van a hacer, qué exámenes van a contener, desde un hemograma, un colesterol, un triglicéridos, una glucosa, ¿no? De repente el médico es muy sedentario, para mucho tiempo sentado, y entonces ahí hay que medir la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, ¿no? Todo eso. Si tiene problemas ergonómicos, hay que ver cómo está funcionando todo su sistema musculoesquelético. Entonces, todo esto está dentro de la resolución 312-2011 de MINSA, donde maneja todo lo que son los protocolos médicos ocupacionales por actividad. La ley 30.222, modificada por la ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue publicada en 24 de julio del año 2014. La resolución ministerial 004 de 2014, MINSA, modifica el documento técnico, protocolo de exámenes médicos ocupacionales, guía de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad, publicadas el 3 de enero del 2014. La ley 30.102 dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, publicada el 6 de noviembre del 2013. La resolución ministerial 050 del año 2013 aprueba formatos referenciales que contemplan la información mínima que se debe contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta es publicada el 15 de marzo del 2013. Y el Decreto Supremo 015 del 2005, que es un reglamento sobre los valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo, publicada en 6 de julio del 2005. Yo todas estas normativas eh, legales les estoy alcanzando, ¿no? Para que ustedes sepan de dónde salen cada cosa, para que ustedes puedan fundamentar algún reclamo que ustedes puedan tener en sus trabajos. Acá también está la resolución ministerial 375 del 2008, que son las normas básicas de ergonomía.
la 374 del 2008, que también acá nos da las normas básicas que tenemos que tener para cuando hay gestantes y agentes de riesgo. Acá, por ejemplo, que toda institución debería tener por obligación un lactario, ¿no? En la resolución ministerial 660 del 2014 nos habla de infraestructura en el segundo nivel de atención. La 768 del 2010 MINSA nos habla de prevención de riesgos ocupacionales en trabajadoras de la salud. O sea, ya acá hablamos de lo que es mujeres en sí. Aquí nos va a dar también el peso que carga una mujer al peso que carga un hombre, que es diferente, ¿no? Desde su contextura, toda su capacidad ósea es diferente el hombre a la mujer. Ahí nos va a hablar en esta resolución. En la resolución ministerial 480 del 2008, que nos da el listado de enfermedades profesionales más frecuentes. En la resolución ministerial 571 del 2014, MINSA, que modifica la resolución ministerial 312 sobre el protocolo de exámenes médicos por actividad. Acá más que todo lo modifica, lo amplía, porque antes solamente eran, por ejemplo, hemograma, glucosa, colesterol y triglicéridos. No, ahora ya empieza ya a hacer, por ejemplo, los exámenes musculoesqueléticos, ¿no? Las audiometrías, según exposición. En la resolución ministerial 004 del 2014, va a modificar la 312. Y así vamos viendo las diferentes resoluciones ministeriales hasta la última, que es la 021 del 2016, que da competencias del médico ocupacional, ¿no? Porque antes no se daba esto. Ahora ya por ejemplo, en mi caso, Teresa Lambaye, que ya tiene su médico ocupacional. En esta resolución reglamenta todas sus competencias del médico ocupacional. Acá seguimos con las normativas, que tenemos el Decreto Supremo 001, que que se da en el 2021, que va a modificar diversos artículos del reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 05-2012 y sus modificatorias, publicado en enero del 2021, ¿no? En él establecen diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-2019, ¿no? El COVID-19. Ahí empieza todo, digamos así, porque antes se daban todas estas normativas, pero prácticamente nunca las revisaban, nunca las ponían en práctica. A partir del COVID, ahí se empieza todo, ahí empezamos a tener médico ocupacional, ahí se comienza a darle ya las facultades al médico ocupacional, ¿no? Y a todo a raíz del COVID-19, ¿no? ¿No? Ahí en este año también aprueban todo lo que son los lineamientos para la vigilancia, previsión y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento 005 del 2012 y su modificatoria con la Ley 30-222 y el Decreto Supremo 06 modificado en el 2014. ¿Qué nos da acá? Lo que yo les decía. La ley tiene sus principios, tiene su principio de protección. Todo trabajador tiene que estar protegido, tiene que utilizar todo lo que es sus aplicaciones de control, todo lo que son aplicaciones de control, que después vamos a hablar. Todo lo que es prevención, pero a su vez también tiene que ser responsable el trabajador, tiene que cooperar, también tiene que estar informado y capacitado. Nos dice todo que cada trabajador tiene que estar informado del trabajo que va a hacer y capacitado. Tiene que tener una gestión integral. ¿Cómo se llama? El empleador tiene que tener toda una base legal. Tiene que tener una atención integral de lo que es salud. Tiene que tener una consulta y participación, tanto del empleador como del empleado. Todos estos son los principios de la Ley 29783, de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué pide la Ley número 29783?
que el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. Acuérdense cuáles son los organismos internacionales. La OSHA que le dije, ¿no? Con el ISO 45001 y la OSHA con el 18001. De eso les había hablado al comienzo. ¿Qué elementos tiene el sistema de seguridad de salud? Tiene un comité paritario. ¿Por qué es paritario? Porque tanto es el empleado, los empleados como los empleadores los que participan. Ellos tienen que formar su comité de seguridad y salud en el trabajo para poder hacer todo lo que es su sistema de gestión, todo lo que es su plan de salud ocupacional. Y para eso tiene que formar un comité, ¿no? Que es paritario. Este comité eh, tiene sus políticas de gestión, todas las normativas y todas las políticas que están contempladas acá. Tiene que tener su gestión de riesgos, todos los riesgos. Por eso cada empresa debe hacer su línea base para ver todos sus riesgos posibles. Tiene que tener todos sus requisitos legales, sus programas anuales, delimitando bien sus objetivos, también tiene que tener sus competencias y sus capacitaciones y entrenamientos a sus trabajadores, tanto a los que recién llegan como a los que están de años, tienen que ser constantemente capacitados. Tiene que hacer un monitoreo y una medición de todos sus riesgos, un monitoreo de cada uno de sus áreas y también medir cómo están, ¿no? Su monitoreo de todos sus agentes. Eso lo hacen mediante las supervisiones. Después tiene que medir todo lo que es sus incidentes o sus accidentes que pueda tener. Todo esto tiene que investigarse y la verdad es que debemos ser francos cuando tenemos algún incidente o un accidente. Algunos lo ocultan, pero no eso debe ser. Debemos decirlo para poder tener todo un monitoreo y una medición de esto. Tienes que darse todas las acciones correctivas y preventivas de estos incidentes y tiene que hacerse una preparación y una respuesta ante estos incidentes. Me pasó esto, me pasó un derrame, digamos, de vaciloscopía. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis acciones correctivas y preventivas? ¿Y qué puedo hacer? Una respuesta inmediata y rápida, como lo que yo les había explicado la sesión pasada, que hacíamos inmediatamente, salíamos del lugar, que pasaran unas horas, que los aerosoles cayeran y nosotros ya vestidos correctamente, todos bien protegidos, recién pasaba a hacer la desinfección. Y por supuesto, tendría que hacerse la, em, em, la avisarse, ¿no? Avisarse inmediatamente de lo que había pasado, ¿no? Y después, eso sí, todo tenemos que tener nuestros registros y nuestra documentación de todo lo sucedido, de cualquier incidente que pueda ocasionarse. Acuérdense que un sistema de gestión de seguridad en el trabajo es aquel que va a verificar. Primero verifica, primero hace su línea base, luego va a actuar planificando cada actuación, va a ejecutar. Por eso es que el sistema de gestión es todo, como su mismo nombre lo dice, es un sistema, lo que va de la mano. Verifica, actúa, planifica y ejecuta. Ese es un sistema de gestión y seguridad en el trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Eso está contemplado en la Ley 29.183, en su artículo 49. Se va a encargar de garantizar la seguridad y salud del trabajador, de todos los trabajadores en su desempeño de sus labores. Va a desarrollar acciones permanentes para perfeccionar los niveles de protección existentes. Va a identificar las modificaciones en las condiciones de trabajo y adoptar medidas preventivas. Va a practicar exámenes médicos acorde con los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores. Va a garantizar las elecciones de los representantes de los trabajadores. Eso es lo que le está
hablando que hacen un comité parietal. ¿Por qué? Porque tanto hacen representantes de trabajadores como representantes del empleador, ¿no? Y por eso es que hay elecciones para realizar ese comité. El empleador, su obligación es garantizar que estas sean limpias, pues, ¿no? Garantizar el real y efectivo trabajo del Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo, asignar todos los recursos necesarios para esto y garantizar oportuna y apropiada capacitación y entrenamiento en seguridad de salud en el trabajo, en el centro, en el puesto de trabajo o función específica que el trabajador esté desarrollándose. ¿Cuál es la responsabilidad del trabajador, del empleador? Debe entregar copia del reglamento interno a cada trabajador. Yo llego a trabajar a un sitio, tengo que tener una copia del reglamento interno de la institución. Tiene que realizar no menos de 4 capacitaciones al año. Está obligado el empleador de realizar 4 capacitaciones al año a sus trabajadores. En el contrato de trabajo adjuntarán la descripción de las recomendaciones de seguridad en el trabajo. O sea, yo me voy a un trabajo y más o menos veo, pues tiene que tener todas las recomendaciones, ¿no? Tienes que usar tus, tus equipos de protección para hacer tal trabajo, ¿no? Todo te tiene que describir ahí. Se darán facilidades a los trabajadores para los cursos de formación en seguridad de salud en el trabajo. Se tendrán que elaborar mapas de riesgos en cada empresa. Cada empresa debe tener su mapa de riesgos a la entrada de cada institución, ¿no? Para poder saber dónde están los pozos a tierra, dónde hay un peligro de fugas, qué sé yo, dónde hay un desnivel, ¿no? Tiene que estar, eso es el mapa de riesgos. Indemnización por daños a la salud en el trabajo. El incumplimiento del trabajador, incumplimiento del empleador del deber de prevención genera las obligaciones de pagar las indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Vía inspectiva se ha comprobado de manera fehaciente el daño del trabajador. En el Ministerio de Trabajo determina el pago de la indemnización. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el trabajador sufre algún daño. Entonces, se va del Ministerio de Trabajo, manda a su inspector, ¿no? Y él se va a dar cuenta de lo que ha habido, ¿no? Hace su acta, lo ve de manera fehaciente, qué daño ha producido en el trabajador, y el ministerio es quien va a determinar la indemnización, a cuánto va a ascender la indemnización. Derechos de los trabajadores, en artículo 72 al 79 en la ley 29783. El trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con el inspector de trabajo. Por ejemplo, el trabajador tiene que decir todo, ¿no? No tiene por qué estar alguien del empleador ahí vigilándolo o viendo o escuchando lo que está expresando. Por eso el trabajador tiene que comunicarse libremente con el inspector de trabajo. Tiene que estar protegidos con cualquier acto de hostilidad. No lo pueden estar un trabajador, cualquier acto de hostilidad, nosotros tenemos derecho a notificarlo, a denunciarlo. Y a medidas coercitivas del empleador. O sea, si el coercitiva significa que sea autoritario este empleador, ¿no? Entonces nosotros vemos que están siendo autoritarios, que nos están haciendo trabajar más de las 8 horas que dice la ley. Nosotros inmediatamente, y no son, digamos, remuneradas esas más de 8 horas, nosotros inmediatamente tenemos que, a la zona de trabajo, tener que denunciarlo. Tiene que participar en la elaboración del IPRE. ¿Qué es el IPRE? Que prácticamente es el instrumento que se encarga de evaluar los peligros y los riesgos, ¿no? Solicitar resultados de las evaluaciones y sugerir las medidas de control y seguimiento. Por ejemplo, si a nosotros nos hacen unos análisis de laboratorio y eso nunca los entrega, no está mal, pues. Los derechos de nosotros es que nos entreguen los resultados
para nosotros también sugerir algunas medidas y también hacer un control de nuestros resultados. Si yo estoy elevada en el colesterol, y bueno, lógicamente ellos me tienen, como medida de control, me tienen que, me imagino, dar algunos, indicar algunos medicamentos o alguna dieta o qué sé yo, o saber dónde me van a sugerir irme, ¿no? A mejorar mi salud. Y se supone que tienen que hacerme un seguimiento de estos exámenes. No, no es que me salga alto y ya me llevan por ahí, ya no sé ni qué cosa voy a hacer con mis resultados. Todas esas cosas es el derecho de los trabajadores, el sugerir sus medidas de control y su seguimiento de todas sus evaluaciones. Examinar aquellos factores que afectan su seguridad y su salud y proponer medidas, medidas de control, ¿no? Eh, También tienen derecho a ser transferidos en caso de algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y su salud, sin menoscabar su derecho remunerativo y su categoría. Por ejemplo, ¿no? Si a mí me dio una hepatitis C, ¿no? ¿No? Que es una enfermedad ocupacional, entonces yo ya no quiero seguir en el laboratorio, quiero pasar a otra área, ¿no? De repente un área administrativa donde tenga menos riesgo. Yo paso, porque es mi derecho. Después que la zona de trabajo haya venido a inspeccionar y haga todo digamos, el acta, yo pido pasar a otro puesto de trabajo sin que esto implique de que a mí me van a remunerar menos o me van a remunerar como una secretaria. No, si yo soy un licenciado en biología o en tecnología médica que trabajo en laboratorio, yo voy con mis mismos derechos a ocupar otro, otro puesto. ¿Por qué? Porque he sido transferido por algún accidente de trabajo. Obligaciones de los trabajadores, porque así como nosotros tenemos derecho, también tenemos obligaciones. Estas obligaciones están contempladas en esa ley, en el artículo 79. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Tenemos que usar de manera adecuada los materiales e instrumentos de trabajo. El EPP tenemos que nosotros utilizarlo de manera adecuada. No nos han mandado a que utilicemos nuestro, por ejemplo, un visor, ¿no? Todo un visor, y nosotros el visor, en lugar de tenerlo que proteja todo en esa acá, lo tenemos hacia arriba, entonces, y después nos ocurre cualquier accidente, cualquier cosa, y les vamos a echarle la culpa al empleador. No, también es culpa de nosotros, porque nosotros tenemos que estar protegidos. Para eso nos dan los instrumentos de trabajo. Si no los sabemos utilizar o no los queremos utilizar o los utilizamos mal, eso también es un error de nosotros. Todo eso va, el que va a inspeccionar el accidente de trabajo, todo eso se va a fijar. Va a preguntar a los demás cómo utilizaba, si siempre utilizaba su EPP en forma debida o no, todas esas cosas. No solamente creen que cuando pasa un accidente de trabajo solamente es culpa del empleador, no, también es del trabajador que tiene que saber cómo, cómo utilizar estar previamente capacitados e informados acerca de su uso. Se supone que yo no sé utilizar determinada máquina o determinado instrumento y me pongo a utilizarlo sin que me capaciten y sin que me informen porque yo quise de adelantado, me quise poner a hacerlas, a utilizar esa máquina sin estar capacitado. No, ese es un error ya de nosotros, del trabajador. Estamos obligados a someternos a exámenes médicos. Yo conozco de mucha gente que no les gusta hacerse los exámenes médicos, que no desean, que no quieren hacerse, porque tienen miedo, porque dicen que no, que para qué se van a hacer, que prefieren ignorar, no, eso tampoco pues. Es nuestra obligación hacernos exámenes médicos, pero eso sí, que tienen que estar garantizada que eso sea estén en un acto médico de confiabilidad, o sea, confidencialidad y confiabilidades. Tienen que ser confiables y confidenciales. Nadie puede estar, digamos, esparciendo lo que, digamos, una enfermedad que yo tengo. Y ahora tiene que ser en forma confidencial. Participar en organismos paritarios de programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que garantice que organice su empleador o la autoridad administrativa de trabajo dentro de la jornada de las 8 horas de trabajo, por si acaso.
Obligaciones de los trabajadores. Revisar programas de capacitación y entrenamiento y formular recomendaciones para su mejor efectividad. Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso, sin generar sanción de ningún tipo. O sea, por ejemplo, si yo tengo enchufes en mal estado, tengo que inmediatamente comunicar a mi empleador. Eso no significa que se van a molestar o me van a sancionar, no, no, eso no. Inmediatamente se comunica para que tomen cartas en el asunto y se den las medidas correctivas inmediatas. No voy a esperar tener un cortocircuito, un incendio, qué sé yo, y recién decir, ah, no, es que estaba malogrado el enchufe, sino que no los dije, ¿no? No, tienen que nosotros inmediatamente tenemos que informar. Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran. Caso contrario, se considera como falta grave sin perjuicio de la denuncia penal. O sea, si nosotros estamos callados ante algún accidente, ante algún riesgo, y después nos pasa un accidente, ahí también nos cae palo, como se dice, porque hemos callado. Y ahí no vale nuestra denuncia penal. Este es un protocolo de exámenes médicos ocupacionales, una guía de diagnóstico de los exámenes obligatorios por actividad. Primero te van preguntando, de acuerdo a lo que haces, ¿no? Y de ahí ya te van dando ya tu protocolo, ¿no? Por ejemplo, la gerencia ha establecido por escrito las funciones de compromiso y participación en la salud ocupacional que le corresponden acá a nivel organizacional. Tú pones sí o no. Estas funciones, ¿a quién involucran? A tal, a tal. Entonces ahí es una una ficha, es una ficha de supervisión que se da. Eso es lo que les... No, de esto no les hablé, pero estoy mal. Nosotros, ya en lo que es centros de trabajo, se ha establecido tener un profesional que se encargue de todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, esto más que todo se viene a raíz del COVID. El COVID-19 desata todo lo que es salud ocupacional. Ahí recién se preocupan por la salud del trabajador. En el tipo 1, por ejemplo, cuando el trabajador tiene, en lo que es, voy a hablar en lo que es un centro de salud. Cuando un trabajador tiene de 5 a 20 trabajadores, en total en todo lo que es el establecimiento de salud, se necesita no necesariamente que sea un médico o una enfermera, puede ser un técnico de enfermería con una capacitación en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Acá dice, en el caso del centro de trabajo de tipo 1, que estoy viendo acá tipo 1, el empleador puede contar con la participación de un profesional de la salud con capacitación otorgada, como mínimo, por un instituto de educación superior en salud ocupacional y seguridad en el trabajo o gestión de riesgo de desastres para implementar un plan para la vigilancia y prevención y control de la COVID-19 en el trabajo o que haga sus veces. Ahí nos piden, por ejemplo, en un tipo 1, donde no tienen más de 20 trabajadores, puede ser un técnico de enfermería, siempre y cuando el técnico de enfermería tenga una capacitación en salud y seguridad en el trabajo. Hablamos ya de un profesional para la vigilancia de salud ocupacional en un establecimiento de tipo 2, cuando tienen hasta 20 trabajadores, o sea, más de 20 hasta 20 trabajadores, ya también puede ser otro profesional también, o puede ser un técnico, no necesario. Hablamos de un tipo 3 cuando ya tienen más de 21 trabajadores, hasta 50 trabajadores. Ahí también puede ser ¿cómo se llama? Un técnico de enfermería, ¿no? O otro profesional de la salud, puede ser un biólogo, un tecnólogo, una nutricionista, ¿no? Pero y siempre y cuando también tenga ese su curso de salud ocupacional, como se dice. Ya en el tipo 4, donde hay más de 50 trabajadores a 100, ahí se necesita una licenciada en enfermería con una capacitación también, ¿no? También lo mismo. Cuando tienes de 100 a 500 trabajadores, ya necesitas un médico ocupacional. Un médico ocupacional con una enfermera también, en salud ocupacional. Y cuando ya estamos en el tipo 6, cuando ya tenemos
más de 500 trabajadores, ahí tenemos médico ocupacional y también una enfermera en salud ocupacional, ¿no? Esa es la tabla. Eso es lo que antes ya les había explicado. Acá, en este están la cuantía y la aplicación de sanciones. Acá están de las UINT. Cuando es leves, cuando están de acuerdo al tipo de establecimiento, ¿no? Y de acuerdo a los trabajadores que se han afectado. Eso es cuando hay una microempresa, esta es una pequeña empresa, esta es una, no es una MIPE, ya es un poco más grande. Acá está la de qué tan grave ha sido la infracción, si ha sido leve, si ha sido grave, si ha sido muy grave, y de acuerdo al número de trabajadores afectados, ¿no? Acá están de 0.11 UT, 0.25 UT, ¿no? Ese es un escala. Esas también se las estoy pasando, también se las estoy dejando para que tengan conocimiento. Es directamente bajada del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Cuáles son las actividades consideradas como de alto riesgo? A ver, la extracción de madera. Esa es una actividad considerada de alto riesgo. La pesca también, se van días de pesca, ¿no? De alto riesgo, en alta mar. Actividades que tengan que ver con el petróleo, el crudo y gas natural. La extracción de minerales, la industria del tabaco, la fabricación de textiles, también en los trabajos en cuero, en madera y corcho, en sustancias químicas industriales, en fabricación de otros productos químicos, en la refinería de petróleo, todo lo que es petróleo, en el transporte aéreo, en los servicios médicos y los servicios odontológicos por todos los riesgos biológicos que sufrimos, en la fabricación de productos plásticos, en la fabricación de carbón, en la fabricación de otros procedimientos minerales, en la industria básica del hierro y el acero, en la industria básica de metales no ferrosos, en la construcción de cualquier maquinaria, en la electricidad, en trabajos en gas, en trabajos en vapor, en los trabajos de construcción y todo lo que son los servicios de saneamiento, ¿no? Esas son las actividades consideradas de más alto riesgo. ¿Qué es el IPER? El IPER es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Eso es lo que es el IPER. Por eso, acá les hablaba de la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Eso es lo que nos dice la ley de Murphy. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa medida de prevención, de prevenir que algo no salga mal para que salga bien, ¿no? Porque si nosotros sospechamos que puede salir mal, va a salir mal. Eso es lo que nos dice Murphy. ¿Qué es el peligro? Es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionarnos daño. Puede ocasionar daño a las personas, a los equipos, a los procesos y al ambiente, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, mediante su decreto supremo 005 del 2012. El peligro es algo que puede causar daño. Esa es nuestra conclusión. Por eso está acá el signo de la muerte. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, al equipo y al medio ambiente. El riesgo se obtiene al calcular tres variables: la probabilidad que suceda, la exposición a que suceda y la severidad o la consecuencia cuando ha sucedido este riesgo. Esas tres variables son las que van a conjugarse. Y el riesgo puede ser desde un bajo riesgo hasta un mediano y alto riesgo.
¿Cuáles son los tipos de riesgos laborales que tenemos? Tenemos riesgos químicos, ¿no? Cuando estamos expuestos a sustancias químicas, a fenoles, a alcoholes, ¿no? A siloles. Físicos, todo lo que tenemos de una caída, ¿no? Eso es físico, ¿no? Todo lo que son biológicos, todos los riesgos biológicos, a sobrecarga física o muscular, eso es lo que hablamos de lo que es la ergonomía, ¿no? Cuando estamos sobrecargados, cuando cargamos los cargadores digamos, de bultos, ¿no? Ellos sufren una sobrecarga física y por lo tanto tienen problemas musculoesqueléticos, a una sobrecarga mental o psicológica, por ejemplo, los que trabajan en psicología laboral. Ellos están sobrecargados de todos los problemas, de todos los trabajadores, se estresan también, ¿no? De todo, por eso ellos tienen que tener una terapia antiestrés, ¿no? Para descargar todos los problemas. Los factores de inseguridad, o sea, todo lo que son los riesgos mecánicos y todo lo que son los riesgos de saneamiento básico, todo lo que tiene que ver con los riesgos ambientales. Esos son la clasificación de los riesgos. ¿Cuál es el proceso de la gestión de los riesgos? Uno, ¿qué hace? En la línea base vas a identificar todo lo que son tus riesgos. El IPER se encarga va a evalúa todos tus riesgos, va a evaluar cuál es de alto, cuál es de moderado, de bajo riesgo, ¿no? También va a hacer una gestión de lo que es control, ¿no? Todas las medidas de control que puede hacerse para mejorar estos riesgos, ¿no? Entonces, estos riesgos, después de ser evaluados, va a verse la probabilidad de que van a ocurrir y si ocurrieran, cuáles van a ser sus consecuencias y su índice de severidad de estos riesgos, ¿no? Y por eso lo clasifica en alto riesgo, moderado y bajo riesgo, ¿no? Por ejemplo, el ruido. El ruido que es mayor de 85 decibeles generado por una compresora. ¿Qué riesgo tiene? Tiene una sobreexposición al ruido, ¿no? El trabajador tiene una sobreexposición al ruido. Ellos deben de ver qué consecuencias puede ocasionar. Puede ocasionar una hipoacusia inducida por un ruido, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que de riesgo que deben tenerse acá? O se elimina el riesgo, ¿no? Se trata de conseguir una compresora que genere menos ruido, o si no, también se colocan unas orejeras, ¿no? De tal manera que ayuden a que que el ruido que hace la compresora sea menor, ¿no? Otro peligro, una prensa sin guardar de protección. ¿Qué puede ocasionar? Hay riesgo de un atrapamiento. ¿Qué puede ocasionar? Una herida hasta una amputación de piernas, ¿no? Todo eso. El peligro de levantar carga con la espalda doblada, lo que decía los cargadores. ¿Qué riesgo tienen? Un sobreesfuerzo en la zona lumbar. ¿Qué va a ocasionar? Una hernia, una lumbalgia, una escoliosis, ¿no? Todo lo que son problemas de columna. Un piso resbaloso con cera. ¿Qué riesgo tenemos? El riesgo de caernos al mismo nivel, una caída. ¿Y qué consecuencias podemos tener? Podemos tener una contusión, una fisura, una fractura. Así es. Se mide el peligro, el riesgo y la consecuencia de que este se pueda dar. Aplicación de controles. Acá viene lo que es la jerarquía de controles. Acá vamos a ver que la primera jerarquía es la eliminación. Como primer paso se da la eliminación. Eso significa que se puede modificar o cambiar, ¿qué es la eliminación de un riesgo? Por ejemplo, si el riesgo es una máquina, podemos decir que la podemos cambiar, modificar la máquina o el equipo, la herramienta, e incluso el método de trabajo para eliminar el riesgo. El primer paso para reducir los niveles de exposición de los riesgos, pero casi nunca es posible. Es difícil, pues, porque ya tenemos una máquina, no la vamos a eliminar. Se supone que para eso nos sirve. Es bien difícil este control de riesgos.
casi no se da. Lo que es la siguiente jerarquía de control de riesgo, lo que es la sustitución, que puede ser cambiado el material por otro de menor peligro, por ejemplo. Ahí se puede reducir el, el riesgo. Ahí podemos sustituirlo por otro. La mayoría de veces se opta por sustituir la fuente de riesgo por otra de menor magnitud con respecto al riesgo inicial, ¿no? A ver, de ahí tenemos la otra jerarquía, que es el control de ingeniería. Ese es el que más se da, que se considera el aislamiento de la fuente, se, protecciones de la máquina, isonoración, si es que es mucho ruido, de ventilación, o sin afectar al diseño original. O sea, vemos cómo lo podemos mejorar, cómo mejoramos estas para reducir los peligros. Esto se da bastante, es muy efectivo y va a ayudar también a los colaboradores. El otro es la señalización y control administrativo, que incluyen los reglamentos, incluye las señaletas, incluye todo lo que es los planes operativos, ¿no? Las estrategias de los planes operativos. Acá se consideran las capacitaciones también. Las capacitaciones del personal también se consideran en esta jerarquía de control administrativo, de señalización o de control de riesgo, ¿no? Equipos de protección personal. Acá tenemos todo lo que es equipo de protección personal. Cualquier equipo que es llevado o sujetado por el trabajador se le llama equipo de protección personal. Con esto va a proteger a los riesgos que tenga este trabajador o cualquier amenaza en el trabajo, ¿no? Puede ser básico, este equipo de protección personal puede ser básico o específico, dependiendo del tipo de tarea que va a realizar el trabajador. Acá les he bajado algunas de las señaletas, por ejemplo, la atención de riesgos accidentales, cuando es un peligro inflamable, cuando es una radiación por láser, prohibido hacer fuego abierto, prohibido fumar, prohibido apagar con agua, ¿no? Todas las señaletas acá, el uso de botas, el uso obligatorio de mandil, el uso de todo lo que es botas de seguridad, el uso de guantes de seguridad, ¿no? Alarma contra incendios, de manguera, el uso de extintores, ¿no? Todo les he bajado las principales señaletas de seguridad y salud en el trabajo. Acá estamos viendo, por ejemplo, las diferencias de un equipo de protección personal. Mire qué diferentes. Acá vemos a la ingeniera, que está bien protegida, ¿no? Con su casco de protección, con sus gafas de protección. Acá vemos a este señor que está haciendo un trabajo peligroso, pero sin embargo creo que se está poniendo acá una almohadilla, no sé qué, ese es su equipo de protección. Ve la diferencia, ¿no? Acá, por ejemplo, ese señor que está soldando, mismo siendo lo mismo, este señor si está con todo su visor, con todo su equipo de protección contra soldaduras, en cambio acá el señor se ha puesto un papel periódico con unas gafas oscuras y un gorro. ¿Ustedes creen que cuál es el que tiene mayor riesgo de sufrir el accidente? Por supuesto ¿no? Acá, ¿qué medidas de control aplicaría usted? A ver, ¿qué medidas de control podríamos aplicar? Acá tendríamos que, ingeniería, pues obviamente, ¿no? Tendríamos que, el señor no tendría por qué estar en una escalera, creo que al aire, tendría que tener su esas tipo mesas para poder
hacer la realidad. Aparte está utilizando, no está utilizando ni siquiera sus guantes industriales, directo está cogiendo, creo que la electricidad, tendría que acá poner su señaleta de riesgo eléctrico, qué sé yo. Acá igualmente está este andamio que en cualquier momento se cae. Acá está sostenido por otro señor que está sin protección, encima sin zapatos adecuados. El señor tampoco no tiene protección adecuada. Están pintando, creo, arreglando, no sé qué están haciendo. Pero la cosa es que ellos ni siquiera. ¿Qué medidas acá? Acá, medidas de ingeniería y de protección. Acá vemos también, analicemos acá, está médico, está atendiendo a un paciente que está tosiendo por lo que se ve, ella está sin su equipo de protección, no tiene ninguna mascarilla de protección, está con el cabello suelto, ¿no? Acá cualquier aerosol, cualquier microorganismo se le puede acá impregnar en el cabello, ¿no? Está que lo examina sin guantes, ese es acá un riesgo biológico. Acá igual la enfermera está colocándole, creo que está haciéndole una prueba de tuberculina a la niña, está sin guantes, sin protección, ¿no? Sin EPP, sin mascarilla. Acá esta señorita de laboratorio que sí está utilizando sus guantes, ¿no? Quizás yo le colocaría acá su mascarilla, ¿no? Para cuidarse. Acá la señora está haciendo también una charla, al parecer, al paciente, ¿no? Y por lo que sé, está en el área de TBC, me pareciera. Entonces también a ella yo le pediría también su mascarilla, su equipo de protección, su mascarilla, su EPP. Acá, ¿qué riesgo tiene este señor? Acá tiene un riesgo de ergonómico. Mira esa columna toda doblada. Acá tiene un problema cervical, problema lumbar. Está mal este. Acá tenemos que unas medidas ergonómicas urgentes. Igual acá, Pero esto ya es por él. Mira cómo está, echado prácticamente. Acá tiene varios desorden, está echado, ¿no? Está grave este señor. Acá, ¿qué tenemos? Acá también, miren, están en plena operación, el hombre entra fumando, el de mantenimiento, el pobre paciente está tirado en el suelo, y acá todo el mundo, acá una contaminación tremenda. Encima, una tremenda, casi, contaminación del medio ambiente y todo. Eso no puede darse, ¿no? Por eso es que hay un plan de salud, hay un plan de mantenimiento, ¿no? Un plan correctivo de las máquinas. Acá tenemos una fábrica que es un desastre, que es un riesgo. Acá está entrando personas, no sé si son personas administrativas o son usuarios, ¿no? Pero acá están todos, acá hay peligro de caída, acá también hay otro peligro de caída, acá, eh, acá hay un riesgo ambiental, acá está tirado todos los inservibles, acá también esta máquina no está bien, la escalera está tirada por acá, estos están constantemente, acá está sin protección, este hombre también está llevando sobre estos carritos de carga, ¿ve? Hasta que lo lleva por acá se puede caer, todo acá es una calamidad. Ahora quiero presentarles a esta metodología que está en la resolución ministerial 050 del 2013. Es un método generalizado para evaluar el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia y el nivel de exposición y valorización del riesgo. Acá nosotros les damos los ítems, ¿no? Perdón. Hay un ítem 2, 1, 2 y 3. Según las personas expuestas, según los procedimientos existentes y según la capacitación y según la exposición al riesgo. Por ejemplo, si yo tengo de 1 a 2 personas expuestas, le vamos a dar el peso 1. Si los procedimientos existentes son satisfactorios y suficientes,
también le damos el peso 1. Quiero que escuchen esto y después van a entender por qué. Ahí vamos a pasar a una tabla, donde les van a, acuérdense los pesos que estamos dando. En lo que es capacitación, si el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene, también tiene un peso 1. Si la exposición es una vez al año, también se da ahí peso 1. Si es esporádicamente, ¿no? Se le coloca SO, esporádicamente, también se le da peso 1. Y la severidad es la consecuencia. Si la lesión se dio lesión, pero sin incapacidad, se le da el ítem 1. Si hay disconfort o incomodidad, también se da peso 1, ¿no? Ahora cambia acá la tabla ya. ¿Cuándo se le da peso 2? Cuando de 4 a 12 personas han sido expuestas. Cuando los procedimientos existentes existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes. En lo que es capacitación, cuando el personal está parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones, ahí se le da peso 2. Cuando la exposición al riesgo es al menos una vez al mes, se le da peso 2. Cuando es eventualmente, se le da peso 2. Cuando hay una lesión con incapacidad temporal, se le da peso 2. Y cuando el daño o la salud es reversible, también se le da peso 2. Ahora, cuando ya dos a más personas están expuestas, se le da peso 3. Cuando los procedimientos no existen, también se da peso 3. Cuando el personal no está entrenado, no conoce el peligro, no toma las acciones pertinentes, se le da peso 3. Cuando la exposición es al menos una vez al día, también peso 3. Cuando es permanente, se le da también peso 3. Cuando la lesión es con incapacidad permanente, peso 3. Cuando el daño o la salud es irreversible, se da peso 3. ¿No? Eso es lo que es todo lo que es probabilidad y severidad. Ahora, la estimación del riesgo, de acuerdo al puntaje que se le da, de la suma del puntaje, porque se va sumando todo, se va sumando y se le da de acuerdo a la suma de lo que se ha dado, de lo que se ha sumado, se da el puntaje. Si el puntaje sale 4, el nivel del riesgo es trivial. Si el puntaje sale de 5 a 8, es tolerable, ¿no? Y si es de 9 a 16, es moderado. Si sale de 17 a 24, es importante. Si sale de 25 a 36, es intolerable. Y los últimos dos son significativos. Los otros no, el riesgo no es significativo. Eso es lo que es para evaluar el nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia, el nivel de exposición y valorización del riesgo. Ahora, por ejemplo, acá tenemos una matriz. Esto es una matriz de Hiper para evaluar los probables riesgos. Acá tenemos que ver nuestro puesto de trabajo, a qué nos dedicamos, cuál es la actividad que estamos haciendo, que evaluando. Si es rutinario o no es rutinario, es específica. ¿Cuáles son las condiciones físicas del trabajo, ¿no? O físicas, medioambientales, organizativas. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el tipo de riesgo? ¿Y cuáles las consecuencias? ¿No? Eso es lo que nos va a dar la tabla. Acá, ¿cómo vas a establecer la probabilidad, la severidad y el riesgo? Vamos a lo que habíamos hablado anteriormente, el índice de personas expuestas, ahí colocamos según el punto que nos da, si es 1, si es 2 o si es 3. El índice de procedimiento existente, y si nos sale 1, si nos sale 2, si nos sale 3. El índice de capacitación, si nos sale 1, si nos sale 2, si nos sale 3. El índice de exposición al riesgo, si nos sale 1, 2 o 3. Y el índice de probabilidad es la suma de los... A ver, espérese, ¿cómo? Acá, perdón. Es la suma de todo. Ahí vas a ver el índice de severidad. Es la suma después salió 1, 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, que sea una vez, 4. Ahí me sale número 4. Acá me saldría, ¿cómo me saldría acá abajo? Me saldría en la tabla de acá me saldría que es un nivel de riesgo trivial. De ahí sale, así sale. ¿Ya? Y después el índice, ya una vez que he obtenido el índice de severidad, multiplicas el índice de todo lo que es la probabilidad que has sacado por el índice de riesgo. Si salió, por ejemplo, 4, por severidad 2, 4 por 2, 8, sale el nivel de riesgo. Y ahí le das, ¿qué riesgo es? Si es trivial, si es significativo, si es moderado, ¿no? Ahí le das. Y las medidas de control, ahí
tú vas dando la medida de control. Si es eliminación, que casi no se da, si sustitución, sí, porque puedes una sustancia por otra. Si es control de ingeniería, ¿qué control de ingeniería necesita? Que necesita ponerle un ventilador más a la máquina, ¿no? Para que haya menos calor y el trabajador se sienta menos incómodo, tenga menos riesgos, o necesitan ponerle una capacidad insonora a la máquina para que no haya ningún problema auditivo para el trabajador. Si hay que ponerle señaletas, si el control es administrativo, se le señaleta, o la cuestión es poner EPP para el trabajador, de repente el trabajador mejora lo que es el ruido con la utilización de orejeras. Entonces, todas esas son ahí se establecen las jerarquías. Esa es una matriz de identificación de peligros y evaluación de control de riesgos. ¿Eso quién lo hace? Lo hace uno de los encargados del comité. ¿Quién lo hace? El responsable de lo que es riesgo ocupacional en cada establecimiento de salud. Es el que se encarga de hacer eso, después de haber revisado la línea base. Ojo, acá hay un modelo, por ejemplo, puesto de trabajo, operario de bodegas. Funciones que va a realizar. Va a realizar la esterilización del tanque, de inoculación de levaduras, ¿no? De la línea para la inoculación de levaduras. ¿Cuál es su situación? Esto se hace rutinario, lo hace rutinario. ¿Cuál es el peligro? El sobreesfuerzo físico, también hay ruidos, hay bajas temperaturas, hay pisos resbaladizos. ¿Cuál es el riesgo? Por ejemplo, ¿qué puede ocasionar el sobreesfuerzo físico? Que trae como un desorden muscular esquelético, ¿no? Relacionado con el trabajo. El ruido que puede, exposición al ruido, la pérdida auditiva por ruido o el estrés. Las bajas temperaturas, exposición al frío, puede ocasionar una hipotermia, un congelamiento superficial o profundo. En los pisos resbaladizos, exposición a caídas del mismo nivel, pueden ocasionar contusiones o fracturas. La verificación del riesgo. Acá nos dijeron que cómo vemos la verificación del riesgo. Acá, la verificación del riesgo, por ejemplo, si es temporal o no es temporal, si el daño es reversible o no es reversible, eso es acá, ya, entonces acá. Esto puede ser reversible, esto también, ¿no? Eso también, entonces por eso SO, SO, SO. Acá la fractura sería así, es otro más complicado. ¿Qué medidas de control podemos dar acá? Acá podemos mejorar con charlas de ergonomía, lo que es la ergonomía, sugerir un cambio de, ¿cómo se llama?, de sillas, ¿no? O fajas, o qué sé yo, todos esos son medidas ergonómicas, ¿no? Ese sería control de ingeniería. Examen médicos ocupacionales acá, porque por lo que es la exposición al ruido tendríamos que hacer audiometría, ¿no? Todos sus estudios para el oído, ¿no? Entonces, eso viene de los exámenes médicos ocupacionales. Esto es un control administrativo. Los requisitos legales de seguridad, los elementos de protección personal, es un equipo de protección personal, eso pertenece al ley. Acá, en exposición al frío, señalización, señaletas es control administrativo, ¿no? Ropa de protección es en equipo de protección personal. Y así vamos sacando cada uno. El índice de personas expuestas, dice que han estado expuestas 3 personas en esto. El índice de procedimientos existentes, sí hay procedimientos existentes. Índice de capacitación personal, está capacitado. Índice de exposición al riesgo, dice que sí hay a riesgo 2. Entonces, ¿qué hago acá? La suma. 3 más 1, 4, más 1, 5, más 2, 7. Índice de probabilidad tiene 7. Índice de severidad, según el cuadro presentado antes, el índice de severidad nos dice que puede haber una lesión sin incapacidad, o hay un disconfort o una incomodidad cuando es el ruido. Entonces, pertenece al ítem 1. Al ítem 1. 7 por 1 es 7. ¿Cómo sale el nivel de riesgo? Tolerable, ¿no? Entonces, así se saca. Ahora vamos el otro, el ruido. Exposición al ruido hasta acá lo que revisamos, ¿no es cierto? Igual. Índice de personas expuestas, dice que son 3, entonces que son más de 12 personas expuestas, creo, ¿no? Es cuando, perdón. Más de 12 personas expuestas. Tiene 3, índice 3. Ya.
Índice de procedimientos existentes, si existen procedimientos existentes, también hay personas que están capacitadas. Índice de exposición al riesgo, índice de exposición al riesgo, es número 3, o sea que lo hacen por lo menos una vez al día o permanentemente. Por eso sale 3. Hacemos la sumatoria. 3 más 1, 4. Más 1, 5. Más 3, 8. 8. El índice de severidad nos salió 1. 8 por 1, 8. Es tolerable. Y así vamos sacando cada una de ellas con sus índices. Ahora acá les he preparado, perdón, un pequeño video haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hoy día. Me va a dar un minuto para poder compartirlo, tengo problemas. Esperen un minutito, por favor, para poder. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Qué es peligro? Según el DS-005, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Según OHSAS 18001, es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión y o enfermedad. Conclusión. El peligro es algo que puede causar un daño. ¿Qué es riesgo? Según el DS-005, probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Según OHSAS 18001, combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Conclusión. El riesgo se obtiene al calcular 3 variables. 1. La probabilidad. 2. La exposición. Y 3. La severidad o consecuencia. Diferencia entre peligro y riesgo. Los peligros se identifican. Ejemplo, si se tiene una sustancia química, es necesario saber qué es, identificarla, para saber qué peligro conlleva. Si la sustancia es un combustible, el peligro se identifica como sustancias inflamables. Los riesgos se evalúan. Ejemplo de riesgo. Dependiendo del combustible que se trate, tendrá un diferente riesgo. Gasolina, riesgo alto. GLP, riesgo medio. Diésel, riesgo bajo. Ejemplos de peligros. Recuerde que según OHSAS 18001, un peligro puede provenir de 3 orígenes diferentes. 1. Fuentes. Ejemplo, sustancias químicas, animales, microorganismos, máquinas, herramientas, vehículos, trabajo en altura, etc. 2. Situaciones.
Ejemplo, condiciones inseguras. Por ejemplo, pisos resbalosos, falta de orden, mala ventilación, falta de medidas contra incendios, etc. 3. Actos. Actos inseguros. Ejemplo, no usar EPP, pasarse un alto, hablar por teléfono cuando vamos manejando, no utilizar el cinturón de seguridad. Actos inseguros o subestándares. Todo acto que comete un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. Ejemplo, limpieza de equipo en movimiento. No asegurar o advertir. Efectuar un trabajo de alto riesgo en forma descuidada. Condiciones inseguras. Situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de peligros no controlados que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. EPP en mal estado, maquinarias o herramientas en mal estado, piso en mal estado, iluminación deficiente, ruido excesivo. Identifique los actos y condiciones inseguras. Ejemplo de peligro: ruido, puente, martillo neumático. Acto, no usar orejeras. Configurar el Situación, exposición al ruido. Diga usted la respuesta a este ejemplo de peligro. Trabajo en altura. Puente, escalera. Acto, no usar los puntos de apoyo. Situación, falta de un peldaño. Los peligros pueden generar accidentes o enfermedades ocupacionales. Accidentes, cortes, caídas, quemaduras, electrocución, enfermedades ocupacionales, sordera, hernias, ceguera, insuficiencia respiratoria. Tipos de peligros. Peligro biológico. Tipos de peligros. Peligro químico. Tipos de peligros. Peligro físico. Tipos de peligros. Peligro físico. Tipos de peligro. Peligro mecánico. Peligro disergonómico. Posición incorrecta. Tipos de peligros. Peligro psicosocial. Datos claves acerca de los peligros. Para que un peligro genere un daño, es necesario que una persona esté expuesta a dicho peligro. Ejemplo, para que una persona adquiera una sordera por el ruido, será necesario que esté expuesto durante años al ruido. Si la fuente del ruido está aislada, no habrá exposición, por lo tanto, no generará consecuencias. La exposición al peligro se le llama evento peligroso. Ejemplos de tipos de peligros: peligros, eventos peligrosos y consecuencias. Tipo de peligro: físico, peligro, ruido, evento peligroso, exposición al ruido, consecuencias, sordera. ¿Cómo se calcula el riesgo? Basados en la normativa peruana, la RM050, el riesgo asociado a un peligro se obtiene de la siguiente ecuación. R es igual a P más E, todo por S, donde R es el peligro, P la probabilidad, E la exposición y S la severidad o consecuencia. ¿Cómo se calcula la probabilidad? Para calcular la probabilidad se tienen en cuenta dos variables: la capacitación y la existencia de procedimientos.
Esto se debe a que es más común que se accidente un trabajador no capacitado que uno instruido, o es más fácil que ocurra un accidente cuando no existen procedimientos que cuando los hay. La probabilidad se obtiene de la suma del índice de capacitación y la del índice de procedimientos. Índice de procedimientos existente. Existen, son satisfactorios, insuficientes. Existen parcialmente y no son satisfactorios y suficientes. No existen. Índice de capacitación. Personal entrenado conoce el peligro y lo previene. Personal parcialmente entrenado conoce el peligro, pero no toma acciones de control. Personal no entrenado no conoce el peligro, no toma acciones de control. ¿Cómo se calcula la exposición? Para calcular la exposición, se tienen en cuenta dos variables: el número de personas expuestas y la frecuencia de exposición. Índice de personas expuestas, de 1 a 3, de 4 a 12, más de 12. Frecuencia de exposición, esporádicamente, alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo, al menos una vez al año. Eventualmente, varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos, al menos una vez al mes. Permanentemente, continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado, al menos una vez al día. ¿Cómo se calcula la severidad o consecuencia? Para calcular la severidad o consecuencia, se tiene en cuenta los daños producidos, consecuencia o severidad. Ligeramente dañinos, lesión sin incapacidad, molestias e incomodidad. Dañino, lesión con incapacidad temporal, daño a la salud reversible. Extremadamente dañino, lesión con incapacidad permanente, daño a la salud irreversible. Interpretación del riesgo. Intolerable. 25 a 36. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Importante. 17 a 24. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Moderado, 9 a 16. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, mortal o muy graves, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la posibilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. Tolerable. 5 a 8. No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Trivial. 4. No se necesita adoptar ninguna acción. Ejemplo de cálculo e interpretación del riesgo. Tomemos como ejemplo el peligro de líquidos inflamables, utilizando como combustible del grupo electrógeno, y miremos dos casos. Caso 1. Existe un procedimiento escrito sobre cómo almacenar y manipular correctamente los tanques de combustible. Todo el personal ha recibido capacitación sobre uso de extintores y manejo seguro de líquidos inflamables. El combustible solo se usa cuando se va el fluido eléctrico, lo cual ocurre una vez al año. Hay 4 personas encargadas de esta tarea.
De producirse un incendio, los daños serían extremadamente dañinos. Caso 2. Se consideró innecesario tener un procedimiento escrito para almacenar y manipular correctamente el combustible. El personal solo ha recibido capacitación sobre uso de extintores. El combustible solo se usa cuando se va el fluido eléctrico, lo cual ocurre una vez al año. Hay 4 personas encargadas de esta tarea. De producirse un incendio, los daños serían extremadamente dañinos. Ejemplo de cálculo de la probabilidad. Índice de procedimientos existentes. Caso 1. Existe un procedimiento escrito sobre cómo almacenar y manipular correctamente los tanques de combustible. Por lo tanto, el índice de procedimientos existente es 1. Caso 2. Se consideró innecesario tener un procedimiento escrito para almacenar y manipular correctamente el combustible. Por lo tanto, el índice de procedimiento existente es 3. Existen, son satisfactorios y suficientes. No existen. Índice de capacitación. Caso 1. Todo el personal ha recibido capacitación sobre uso de extintores y manejo seguro de líquidos inflamables. Por lo tanto, el índice de capacitación es 1. Caso 2. El personal solo ha recibido capacitación sobre uso de extintores. Por lo tanto, el índice de capacitación es 3. Personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control. Caso 1. El combustible solo se usa cuando se va el fluido eléctrico, lo cual ocurre una vez al año. Por lo tanto, la frecuencia de exposición es 1. Caso 2. El combustible solo se usa cuando se va el fluido eléctrico, lo cual ocurre una vez al año. Por lo tanto, la frecuencia de exposición es 1, esporádicamente, alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo, al menos una vez al año, alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. Índice de personas expuestas. Caso 1. Hay 4 personas encargadas de esta área. Por lo tanto, el índice de personas expuestas es 2. Caso 2. Hay 4 personas encargadas de esta tarea. Por lo tanto, el índice de personas expuestas es 2. De 4 a 2. Ejemplo de cálculo de la severidad o consecuencia. Caso 1. De producirse un incendio, los daños serían extremadamente dañinos. Por lo tanto, la severidad o consecuencia es 3. Caso 2. De producirse un incendio, los daños serían extremadamente dañinos. Por lo tanto, la severidad o consecuencia es 3. Extremadamente dañino. Lesión con incapacidad permanente. Daño a la salud irreversible. Ejemplo de cálculo del riesgo. El cálculo es la ecuación R igual a P más E por S, donde R es el riesgo, P la probabilidad, E la exposición y S la severidad o consecuencia. Caso 1. R igual a P más E por S es igual a 2 más 3, todo por 3 igual 15. El riesgo es 15 y cae en el rango de moderado. Por lo tanto, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Caso 2. R igual a P más E multiplicado por S es igual a 6 más 3 multiplicado por 3 igual a 27. El riesgo es 27 y cae en el rango de intolerable. Por lo tanto, no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Con esta información se puede construir la matriz IPER, identificación de
Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy, por esta sesión. Nos vemos la próxima semana trabajando lo mismo. Creo que va a ser sobre salud ocupacional también la próxima semana. Agradezco a todos la atención prestada. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas Gracias. noches. Muchas Una gracias. exposición